Venid, levantémonos y reedifiquemos a Guatemala. En los primeros 2 capítulos del libro de Nehemías, encontramos otra lección práctica que podemos aplicar a la situación que actualmente vivimos en Guatemala. Antes de leer esta carta, le ruego se sirva leer y estudiar detenidamente estos 2 primeros capítulos de Nehemías para estar familiarizado con su contenido. Se dice que existen 3 clases de personas en esta tierra. 1, las que no saben qué es lo que está ocurriendo. 2, las que observan lo que está ocurriendo. Y 3, las que hacen que las cosas ocurran. Nehemías era una de esas enigmáticas pero extraordinarias personas correspondientes al tercer grupo. El contexto histórico nos sitúa alrededor del año 430 a.C., cuando Alejandro el Grande pasó por Palestina durante el reinado de Artajerjes en Susa, capital del imperio persa, entre los años 464 a 428 a.C., siendo Jonatán el sumo sacerdote en Jerusalén. Susa estaba situada a unos 250 kilómetros, más o menos unas 160 millas, al este del río Tigris, y en la actualidad la ciudad existente se denomina Shush, en la provincia de Karaj, Irán, una población aproximada de 65,000 habitantes. Los judíos del tiempo de Nehemías se encontraban cautivos en su mayoría, dispersos en su minoría. El templo estaba en escombros y la ciudad de Jerusalén había sido quemada y destruida. No sabemos mucho de Nehemías, en realidad sabemos 6 aspectos de su vida. Primero, que servía como copero para el rey. Segundo, que poseía una tremenda capacidad de liderazgo político y religioso. Tercero, que era hombre temeroso de Dios y conocedor de las Escrituras. Cuarto, que probablemente nació en Persia de padres hebreos. Quinto, que amaba profundamente a Jerusalén. Y sexto, que el nombre de Nehemías justamente significa Jehová consuela. En ese entonces, el cautiverio bajo Nabucodonosor, rey de Babilonia, tenía ya casi 2 décadas de ser el cautiverio. Y 2 grupos de este cautiverio, 2 grupos de judíos, habían retornado a Jerusalén. El primer grupo de exilados vino al suelo patrio bajo el liderazgo de Zorobabel entre los años 538 y 537 a.C. El segundo grupo regresó 8 años después bajo la dirección de Esdras, el escriba. Unos 13 años después de la expedición del retorno de Esdras, los historiadores bíblicos nos indican que fue cuando Nehemías fuera motivado por Dios acerca de la condición de destrucción en Jerusalén. Y la palabra clave aquí es motivación por parte de Dios. La motivación de parte de Dios para Nehemías se desarrolló de la siguiente manera. Primero, Nehemías inquirió e investigó acerca de la situación en la que Jerusalén se encontraba. Las noticias que recibió fueron terriblemente malas y paupérrimas. Primero, supo que sus habitantes estaban en gran mal y afrenta.
Segundo, supo que el muro de la ciudad estaba derribado. Y tercero, supo que las puertas de la ciudad estaban todas quemadas. Eso fue lo primero que ocurrió en cuanto a la motivación de parte de Dios para con Nehemías. Lo segundo es que se sentó. En otras palabras, Nehemías dejó de hacer todo lo que al momento le ocupaba para fijar su atención y concentrarse absolutamente en la búsqueda de una solución a la tragedia nacional. En tercer lugar, Nehemías lloró. Es decir, derramó su alma al percatarse de la desesperante situación de sus paisanos. En cuarto lugar, Nehemías hizo duelo por algunos días. Esto es en identificación por la muerte de miles de compatriotas que sufrieron durante la conquista, el cautiverio, el exilio, el retorno y del remanente que había quedado en la ciudad. Y en quinto lugar, Nehemías ayunó y oró al Dios del cielo, y en todo caso, Dios vino a ser su refugio, su consejero, su confidente, su consolador. Es en extremo interesante ver cómo evoluciona progresivamente la oración que Nehemías levantó a Dios en medio del ayuno. Amigos, he aquí los 9 elementos componentes de su hablar con Dios. Primero, externó adoración. Reconocimiento de Dios como el Dios del universo, Dios fuerte, Dios grande, Dios temible, Dios guardador de las promesas que ha hecho para con los que le aman y los que guardan sus mandamientos. Adoración. Segundo, petición. A fin de que el oído de Dios estuviera atento a la solicitud. Tercero, intercesión. Intercedió por los hijos de Israel, a quienes identificó como siervos de Dios. En cuarto lugar, confesión. Confesión por los pecados que los hijos de Israel habían cometido contra Dios, incluyéndose él mismo y su familia como parte de los transgresores. En quinto lugar, hubo una especificación. 2 pecados son mencionados. El primero es el secularismo, o sea, la corrupción espiritual en contra de Dios. Y la segunda es la apatía teológica, o sea, el alejamiento a las Sagradas Escrituras. En sexto lugar, hubo reconocimiento. La dispersión, el cautiverio, la destrucción y muerte vinieron justamente como castigo de parte de Dios a causa del pecado. En séptimo lugar, Nehemías hizo un recordatorio. Si el pueblo reconocía su equivocación y se arrepentía de todo corazón, Dios revertiría el castigo de la dispersión, cumpliendo la promesa de retornarlos al suelo patrio. En octavo lugar, hubo una identificación. Aquellos en cautiverio, en la dispersión o entre las ruinas de la ciudad, eran siervos de Dios. Eran los redimidos por el gran poder de Dios con la mano poderosa. En noveno y último lugar, Nehemías hizo una súplica. Primero, solicitó a Dios por el buen éxito de la misión de reconstrucción. Y segundo, pidió a Dios simpatía
para con las personas a quienes debía de contactar, principiando por el rey, obviamente. Las provisiones necesarias de Nehemías previo a su viaje hacia Jerusalén fueron: 1. Una visión mental bien definida y específica, clavada en lo más profundo de su corazón como un fuego ardiente. ¿Cuál fue esa? La reedificación. 2. Cartas de recomendación. Estas para con los dirigentes políticos a quienes contactaría en su viaje hacia su destino. 3. Materiales de reconstrucción. Primero, madera para las puertas. Segundo, ladrillos para el muro. Y en cuarto lugar, él necesitaba una casa para habitar, en donde asentaría su estratégico puesto de mando. Amigos, todo esto fue concedido a Nehemías, según reza el texto, según la benéfica mano de Dios sobre mí, dijo. Varias cosas acontecieron a su arribo a Jerusalén. Primero, vino acompañado de oficiales del ejército persa y un pelotón de caballería. Segundo, contactó a los líderes políticos, les presentó sus cartas de recomendación y les explicó cuál era su misión de manera específica. Tercero, la oposición a la ejecución de los planes que traía se hizo manifiesta de inmediato. Cuarto, la realización de un viaje secreto de reconocimiento visual por todas las ruinas de la ciudad. Quinto, declaró pública su intención de reconstruir todo cuanto estaba destruido. Y sexto, esta noticia pública fue dirigida a 1. A todo el pueblo. 2. A todos los sacerdotes y líderes religiosos. 3. A todos los líderes políticos. 4. A toda la gente acaudalada. Y 5. A todos los oficiales del ejército. El mensaje de Nehemías fue simple, concreto, específico, definido. 3 cosas. 1. Venid. 2. Levantémonos. 3. Edifiquemos. Venid. Fue un llamado pluralizado de un hombre de Dios a todos sus compatriotas, dejando por un lado todas las diferencias de segunda importancia. Levantémonos. Fue un llamado a la acción inmediata. Edifiquemos. Fue un llamado a la participación de todos y cada uno de los implicados en la tragedia, sin discriminación de edad, sexo, credo o posición social. Así pues, todos, sin excepción alguna, reaccionaron positivamente y procedieron esforzándose, según dice el texto, para bien. Cuando la oposición se manifestó de manera especial en su punto épico, Nehemías respondió a sus adversarios en el último versículo de este capítulo 2 de nuestro análisis, que provee la respuesta idónea. Dijo: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Vamos a la aplicación en el contexto guatemalteco de hoy. Primero, debo indicar que las Sagradas Escrituras no son solamente una compilación de libros históricos. Las narraciones de sus acontecimientos son un ejemplo para la aplicación práctica a nivel individual,
familiar, eclesiástico, colectivo social, a nivel nacional y también a escala mundial según sea la necesidad imperante a través de los tiempos. En este caso, identifiquemos la similitud de circunstancias con Guatemala de manera particular utilizando el ejemplo que Nehemías nos brinda. De nuevo, amigos, compatriotas, la presente situación que se vive en Guatemala tipifica a la Jerusalén de aquel entonces, cuando estaba en ruinas, asolada y quemada. ¿Quiénes son los responsables de que Guatemala se encuentre así el día de hoy? Primero, la violencia organizada. Segundo, la corrupción gubernamental. Tercero, la pobreza. Y cuarto, la ignorancia. Consecuente e inevitablemente, sus habitantes están viviendo, como en el tiempo de Nehemías, en gran mal y afrenta, sin poder encontrar una solución real al eterno problema que les aqueja. No ha habido solución en el pasado, y el futuro, hasta hoy al menos, no ha parecido muy provisorio. Ojalá y Dios permita que la próxima administración del presidente electo Otto Pérez venga a constituirse en una luz al final del túnel. Muchos chapines hemos sido forzados a vivir en la dispersión, al tener que emigrar legal o ilegalmente hacia otros países alrededor del mundo y en los Estados Unidos de manera particular. Otros paisanos, los que están en el suelo patrio, viven esclavizados por el temor a perder la vida a la vuelta de cada esquina. Están presos en la cárcel de la impotencia cuando el comerciante se ve forzado a pagar el impuesto de protección a las maras o cuatreros que le amenazan con matarlo o quemar su negocito si se atrasa con el pago. Están hartos de la violencia, pero no pueden hacer nada porque el poder de las bandas del terror es más grande, fuerte e influyente que el gobierno mismo. Están cansados del abuso de autoridad en todos sus órdenes, pero no hay manera de revertir dicha maldición. Vaya, ni siquiera las iglesias escapan a la violencia, ya que las mismas son saqueadas si dan un pestañazo. Y así podríamos seguir eternamente y para siempre mencionando. Lo interesante del caso, amigos, es que Dios puso sus ojos en un hombre en particular, Nehemías, y lo preparó física, moral, mental y espiritualmente para la misión de reconstruir las ruinas. Y aunque hay una diferencia de unos 2500 años desde el tiempo de Nehemías hasta hoy, Dios ha utilizado un sistema similar para restaurar a Guatemala de sus ruinas por medio de un procedimiento que principió a gestarse en la privacidad hace ya varios años, pero que hasta ahora comienza a darse a conocer por razones de estrategia. Quiero que noten que la forma como Dios hizo que Nehemías se envolviera en la misión de reconstrucción fue por medio de un sentimiento que Dios había puesto en mi corazón, dijo en el capítulo 2, versículo 13. De la misma forma, enfatizo, de la mismísima forma, Dios puso en mi corazón un sentimiento similar. Permítame explicarle. Hace unos 3 años me encontraba bañando en mi casa y mientras adoraba al Dios del cielo por todas sus misericordias, me embargó una tristeza fuera de lo común al estar pensando acerca de la situación de violencia, corrupción, pobreza y terror
que se vive en Guatemala. Principié a derramar mi alma en la presencia de Dios y en medio de mis lágrimas vino a mí un sentimiento profundo, algo así como una convicción que me decía que si lo quería, que si yo quería, Dios sería capaz de utilizarme para remediar los problemas de Guatemala. Bueno, pues salí del baño todo idiotizado y esa noche casi no pude dormir. Al comunicárselo a mi amada esposa Ileanita, pues ella me dijo que el terreno en donde me quería parar es en extremo peligroso, que mi vida correría peligro de muerte y por si las moscas, esa mañana ella pues incrementó la póliza en nuestro seguro de vida. Le conté a mi hija Susie y ella pues levantó los ojos al cielo diciendo que probablemente era uno de mis sueños, proyectos soñados. Se lo dije a mi hijo Mario Andrés y él pues simplemente se hizo el loco. Entonces, amigos, al tratar de hacer todo esto posible, me pongo a pensar, ¿de qué manera pues, verdad? Dios va a glorificar su santo nombre en medio de todas estas cosas. ¿De qué manera podemos usar el ejemplo de Nehemías desde el punto de vista práctico para aplicación de la situación en Guatemala? Pues este mismo sentimiento se lo comuniqué a unos cuantos amigos y hermanos en la fe común, gente que es de mi absoluta confianza aquí en los Estados Unidos y en Guatemala. Algunos me dijeron que estaba tostado, otros me dieron ánimo y me dijeron, bueno, pues que te vaya bien y que te vaya bonito. Otros dejaron de opinar simplemente. Pues sin más que decir, amigos, la idea fue decreciendo en mi mente por algún tiempo y en mi corazón, pues de manera progresiva, fue desvaneciéndose hasta casi olvidarme de ella. Creí en verdad que ya me había librado de semejante camote y en verdad me sentí un poquito mejor. No obstante, ello era como una pequeñita brasa encendida allá adentro en lo más profundo que nunca se extinguió. Por el contrario, fue intensificándose sucesivamente con el transcurrir de los días. La dejé ir por un tiempo hasta que tuve que concluir irremediablemente, obligatoriamente, así como el profeta dijo. No me acordaré más de él, es decir, este llamamiento o esta idea, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, es decir, salir del pensamiento, y no pude. Jeremías 29. El énfasis es agregado. Así pues, obligado, pecando de pesimista y corriendo el riesgo de ser catalogado como estafador e impostor, ahora estoy frente a usted, delante de la presencia de Dios, y levantando muchos signos de interrogación. Fácilmente podría seguir con mi vida tranquila, sin importunar a nadie ni ser por nadie fastidiado, disfrutando de todas y cada una de las múltiples bendiciones materiales y espirituales que Dios ha provisto a mi vida y a los míos en abundancia por el resto de mi vida. Pero, amigos, no es así. He inquirido todos los días acerca de la condición de Guatemala y desde acá en los Estados Unidos me he percatado que seguimos no en las mismas porque cada día que pasa estamos en las peores. Como Nehemías, he tenido que llorar con frecuencia al saber cómo la vida vale menos que nada entre mis paisanos cuando los ladrones desgraciados aplican un candado al cuello,
le meten el verduguillo a un pobre inocente caminante que tuvo la desgracia de estar en el lugar equivocado y el momento equivocado para tan solo despojarlo de unos cuantos billetes, de su teléfono celular y de su reloj con pulsera de plástico. He hecho duelo, no pocos días, porque las muertes ocurren a diario y las razones son más que inverosímiles. Debido a la tristeza y pesar en el corazón, Nehemías perdió el apetito y principió a ayunar buscando una solución mental y espiritual delante de la presencia de Dios. Su rostro denotó dicha congoja y fue identificado por el rey. Nehemías temió con gran aprensión, porque en su puesto de copero, cualquier señal de inseguridad era interpretada como una posible amenaza que atentara contra la vida del rey. En el ayuno de Daniel, amigos, llevo ya más de un año practicándolo todos los días para solicitar a Dios su dirección en cuanto a la estrategia a seguir. Y poco a poco, Él ha ido indicando, se ha encargado de brindar luz e inteligencia para proceder paso a paso, día tras día. Si usted no cree el tiempo que llevo haciendo este ayuno de Daniel, pregúntele a mi familia. Es más, hasta tuve el privilegio de escribir un libro en español y en inglés titulado Transfiguración. Mejor dicho, Transformación. Este libro habla de cómo perder peso y recobrar la salud para el resto de su vida utilizando el poder de su mente. Aún no ha sido publicado por falta de tiempo y recursos, pero le garantizo que en menos de lo que canta un gallo, la editorial lo hará aparecer a la luz pública. En mis oraciones diarias he seguido el mismo procedimiento de los 9 pasos que tuvo Jeremías, principiando por la adoración y terminando con la súplica. Si Dios permite, en mi próxima visita a Guatemala haré público el procedimiento a seguir con el MVP 16, que por el momento no puedo terminar de revelarlo a usted. Antes de que Nehemías arribara a Jerusalén, hizo algunas preparaciones consistentes y procedentes del país de donde venía. Bueno, a diferencia de Nehemías, no poseo ningún vínculo político ni tengo ningún trabajo en la Casa Blanca de Washington, D.C. Pero tengo algo en nuestro favor que es mucho mejor que eso: la presencia de todos los guatemaltecos que residen en este país sin importar su estatus legal. Es a ustedes, compatriotas guatemaltecos en los Estados Unidos, mojados o no mojados, que hoy les invito a unirse y participar decisivamente a proveer para las necesidades morales, mentales, espirituales y materiales de esta gran aventura de fe para reconstruir nuestra patria. Cuando Nehemías arribó a Jerusalén, llevó consigo el respaldo que necesitaba para que las puertas circunstanciales le fueran abiertas. Asimismo, ese respaldo que necesito para unificar propósitos y principiar a reconstruir a Guatemala no vendrá de ninguna organización política u organismo del gobierno de los Estados Unidos o de otra nación. Ese soporte, de manera inicial, debe venir única y exclusivamente de y por parte de todos los guatemaltecos residentes en los Estados Unidos. Se dice que Nehemías oró a Dios hablando de sí mismo, pero en tercera persona: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia. Ustedes, compatriotas guatemaltecos en los Estados Unidos, si este humilde servidor ha hallado gracia delante de sus ojos, apóyenlo hoy, no mañana, e incondicionalmente. Hay 4 aspectos para cubrir en cuanto a las necesidades existentes. Primero, tiempo.
Necesitamos voluntarios que estén dispuestos a donar su valioso tiempo. Segundo, talentos. Tesoros. Cuarto, equipo. Talentos, su aportación en el campo en donde usted es experto. Tesoros, su contribución financiera es indispensable. Cuarto, equipo. Esto es desde un cuaderno de notas, vehículos para transportación, instrumentos de comunicación, lugares de oficina, etc. Dos cosas, amigos, son en extremo importantes para lograr el éxito de esta misión. Primero, la unidad de propósito. Dejando por un lado todas nuestras diferencias, hemos de proyectarnos con un solo objetivo: resucitar la paz nacional. Y segundo, la bendición de Dios. O sea, primero unidad y segundo la bendición de Dios. Este aspecto, la bendición de Dios, es el más importante de todos los aspectos a obtener. Sin ella, los resultados son simplemente nefastos. Pero es necesario enfatizar aquí, amigos, que la bendición de Dios es una consecuencia de la unidad de propósito y no al contrario. Es decir, nos unimos como guatemaltecos para ser bendecidos como nación. La contribución de Dios para Guatemala es la bendición. Nuestro subsidio para con Dios consiste en unirnos. Así lo declara el salmista en el Salmo 133, versículos 1 y 3. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los chapines juntos en armonía, porque allí envía bendición Jehová y vida eterna. Guatemaltecos en Estados Unidos, por favor, dirijan sus generosas y abundantes donaciones en línea y de manera confiable antes del 15 de febrero del año 2012 a www.mariopaz.com. Y en esto también espero que para este importante aspecto del procedimiento, la benéfica mano de Dios esté sobre mí. Por el contrario, o por el momento mejor dicho, no es necesaria ninguna donación monetaria de parte de los guatemaltecos que viven en el suelo patrio. Esto, amigos, es una táctica simbólica, pero necesaria. Más adelante ustedes tendrán la oportunidad de cooperar financieramente. Por el momento, este privilegio es solo para aquellos que residimos en otros países. Mientras más tengamos a mano, mayor será la oportunidad de realizar los planes de influir positiva, progresiva y efectivamente en nuestro pueblo en gran necesidad. Nehemías llegó con abundantes bienes materiales, morales, espirituales a Jerusalén. No es mi intención, amigos, arribar a Guatemala con las manos vacías. Durante mi próxima visita a Guatemala tendré la oportunidad de realizar 3 conferencias públicas por 3 noches consecutivas en la ciudad capital. Durante esos días, por las mañanas, tendré asimismo el privilegio de dirigir un taller de adiestramiento y capacitación en defensa personal y motivación. En estas conferencias, que tendré el honor de manifestar públicamente a ustedes y a través de conferencia de prensa a todo el mundo, la estrategia a seguir para el proceso de reedificación de Guatemala para los siguientes años y de ahí a las generaciones futuras. Favor de estar al tanto de horarios, lugares y requisitos. A propósito, Ilianita y yo vamos a necesitar posar en alguna casa por las distintas ciudades donde vayamos pasando, y al regresar, pues una oficina permanente como puesto de control deberá quedar establecida en la ciudad capital. Los judíos eventualmente retornaron a Jerusalén para la reconstrucción de la ciudad. Y amigos míos, este es el llamado para todos aquellos chapines que estamos lejos de la patria también. Compatriotas viviendo fuera de Guatemala, principien a hacer sus planes y sus maletas, porque el tiempo de regresar a Guatemala se avecina. Es el llamado a todos los guatemaltecos en la dispersión, en el cautiverio
y en el suelo patrio, el mismo llamado que Nehemías hizo a sus connacionales. Venid, levantémonos, reedifiquemos. Venid, venid de los cuatro vientos, de todos los países y del suelo patrio, de manera particular los que residimos en los Estados Unidos de América. Levantémonos, dejemos de hacer lo que estamos haciendo, porque no ha dado resultado, y concentrémonos en un solo objetivo: devolverle a Guatemala su dignidad nacional. Edifiquemos. Hay mucho por realizar. Hay trabajo para todos y en abundancia. Cada quien en su especialidad, pero todos con el mismo fin: transformar a Guatemala en un ejemplo para el mundo. ¿Imposible? Váyase con los incrédulos. ¿Irrealizable? Únase a los mediocres. Amigos míos, este comunicado debe ser leído y analizado por todos aquellos que amen a Guatemala y deseen su bien. Que sea transmitido por todas las estaciones de radio y televisión. Que todos los periódicos lo publiquen a los cuatro vientos. Que todo aquel con acceso al Internet tenga una copia del mismo y que sea enviado 1 y 1000 veces alrededor del planeta. Que lo sepan todos los guatemaltecos en todo el mundo. Que lo conozcan todos aquellos que viven en el país de la eterna primavera. Diríjase este comunicado a todos los sacerdotes, pastores y líderes religiosos. Háganlo llegar a todos aquellos que están en eminencia, principiando por el actual presidente, luego el presidente electo, los diputados, magistrados, ministros, gobernadores, alcaldes, concejales, y hasta aquel que honrosamente recoge la basura en el vecindario. Haced llegar esta información a los oficiales y a la élite del ejército de Guatemala, desde el general de brigada de más alto rango en la cadena de mando hasta el más nuevo recluta soldado raso. Haced llegar, haced saber esto a todas aquellas personas que aman a Guatemala y que de una u otra forma han demostrado simpatía y condolencia por su tragedia nacional. Que se preparen, que pongan sus barbas en remojo los ladrones, los asaltantes, los cuatreros, los saqueadores, los secuestradores. Que se preparen los traficantes de armas, los comerciantes de drogas, los abusadores de mujeres. Que se preparen todos aquellos que están en autoridad abusando de ella. Que se preparen todos los que le han hecho daño a Guatemala, porque el tiempo de su vindicación ha comenzado. Y esto, amigo mío, no son babosadas. Que todos sepan que Guatemala ha principiado ya su proceso de reformación. Esta es una misión de éxito porque cuenta con el agrado y la aprobación de Dios. Guatemala, Dios ha principiado a responder tus súplicas. Tu oración ha sido escuchada y Dios ha respondido ya. El tiempo de llorar está feneciendo. El tiempo de actuar ha llegado. Proclamad acción de gracias en vuestras iglesias. Es hora de arremangarse las mangas de la camisa y principiar a trabajar. Pero ten paciencia, Guatemala, porque así como el campesino no puede hacer nada para hacer crecer una pequeña semilla de mostaza, porque el crecimiento lo da Dios, todo vendrá a su tiempo, todo vendrá en su momento. En conclusión, Nehemías permaneció con ropa de albañil durante la reconstrucción de Jerusalén durante 12 años. Amigos, este análisis es tan solo un vistazo a vista de vuelo, a vuelo de águila, mejor dicho, acerca del trabajo que Nehemías realizó. Ya tendremos la oportunidad de seguir ampliando.
Y así como Nehemías se enfrentó a adversarios desde antes del inicio, por supuesto, amigos, la oposición a esta misión ya existe. Enemigos ya los hay como la arena del mar, pero a todos ellos les digo las mismas palabras de Nehemías. El Dios del cielo, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros, los enemigos de mi patria, no tenéis parte ni derecho ni memoria en Guatemala. Si vis pacem, para bellum. Si buscas la paz, prepárate para la guerra. Atentamente, el menos digno de todos los guatemaltecos, Mario V. Paz.